No queremos distracciones mientras el Espíritu Santo habla en nuestro corazón. Y pásenmelo cuando lo encuentre. Buenas tardes, iglesia. Buenas tardes, iglesia. Abre tu Biblia, por favor, en Filipenses. Estamos en la exposición de la epístola a los Filipenses. La semana pasada vimos del capítulo 1, del verso 1 al verso 21. Y hoy vamos a avanzar del verso 23 al verso 30. Bendito Dios, te agradecemos en esta tarde la bendición de poder ser expuestos a tu palabra. Te agradecemos todo tu favor, todo tu amor. Y como cantábamos hace un rato, Señor, hoy reconocemos el señorío de Jesucristo en nuestra vida. Bendito Señor, reconocemos que no siempre honramos ese señorío. Nos arrepentimos por eso, Señor. Hoy te ruego que tu palabra, que es una espada de dos filos, que penetra, que corta, penetra hasta los huesos, hasta lo profundo del ser. Hoy tu palabra nos toque, nos ministre, nos rete, nos estimule a las buenas obras. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Quiero platicarte un poquito, porque nos cuesta trabajo. ¿Quién sabe dónde está Filipo? La ciudad de Filipo. ¿Alguien sabe dónde está Filipo? No. ¿Tú sí sabes dónde está? ¿Han estado ahí? No. Capaz. Entonces estamos tan lejanos en la hermenéutica, que es el estudio, es la materia que necesitas aprender para poder entender e interpretar la palabra de Dios correctamente. Hay dos errores, y se los platico nomás, no nomás por haberme, mira, sino para que tú lo entiendas. La mejor manera y la que realmente debe de ser es que la palabra de Dios, entenderla y que nos hable al corazón y nuestra vida se adapte a la palabra. ¿Ok? Pero desgraciadamente en muchas ocasiones algunos predicadores traen una idea. No voy a decir que sea una mala idea, pero traen su idea. Y voy a hablar del amor. Entonces van a la palabra y quieren que la palabra de Dios se adapte a la idea que traen. Eso no es correcto. ¿Ok? Eso no es correcto. Así que cuando tú ves un predicador en el internet o donde sea, que parece que está forzando la palabra para que cuadre con lo que dice, eso no está bien. Entonces, una de las reglas para entender es pues, que reconocer que la epístola
no fue hecha a los potosinos, ¿verdad? Ni fue hecha a los potosinos del 2024. Fue hecha a los filipenses del primer siglo. O sea, hay un mundo de diferencias. Y por eso les quiero platicar un poquito de eso. Bueno, la ciudad de Filipos, cuando Pablo llega y predica en Filipos, Filipos tenía aproximadamente 70 años, un poquito más, un poquito menos, de fundada. Más o menos para que ustedes se den una idea, en México tenemos una ciudad que tiene menos de 70 años de fundada, Cancún. Cancún es una ciudad relativamente nueva. Entonces Filipos era igual. Esta ciudad era un lugar impregnado de honor a los militares. ¿Por qué? Porque en el año 42 antes de Cristo, este lugar fue escenario de la batalla decisiva entre los herederos del César, y sus capitanes eran Octavio y Marco Antonio, y los asesinos del César, Bruto y Casio. Para los que les gusta la historia, seguramente reconocen esos nombres. Esta victoria aseguró el futuro del Imperio Romano. De hecho, en esa batalla se acabó la República Romana y comenzó el Imperio. Así que Filipos transformó en una buena parte de la historia de Roma. Y los habitantes de Filipos eran soldados que habían ganado esa batalla y que decidieron quedarse a vivir ahí. Así que imagínate tú, si las ciudades tienen sus héroes. Por ejemplo, no sé si ustedes saben que de aquí es Mil Máscaras, los que les gusta la lucha libre, Mil Máscaras es de aquí. El patrón, ¿cómo se llama? Alberto del Río, el patrón, el que salía en las luchas gringas, ese cuate es de aquí. Yo me lo he encontrado, mis hijos se lo han encontrado. Algún día van a decir, el pastor Tomás era de Querétaro, no de aquí. Entonces, obviamente estas figuras como el patrón del río y Mil Máscaras, y seguramente hay otros, por ejemplo, los potosinos, hay mucho orgullo porque González Bocanegra, el coautor del himno nacional mexicano, era de aquí. El inventor del sonido 13, Julián Carrillo, era de aquí. Y son cosas que al potosino lo hacen sentir como el himno nacional que todos cantan es de aquí, ¿verdad? Imagínate una ciudad fundada por los soldados que la conquistaron y que cambiaron el rumbo del imperio, o sea, el rumbo de la historia. Entonces, estos hombres eran muy orgullosos en su ciudadanía romana y trajeron una cultura de disciplina, lealtad, un alto prestigio, representando la gloria de Roma en una tierra extranjera, porque Filipos está más cerca de Grecia que de Roma. Otro punto de gran orgullo, es como si tuviéramos una ciudad de mexicanos, es más, de potosinos en el centro de Estados Unidos. ¿Cómo creen que se sentirían esos patas? No, de todo esto, nosotros somos el ombligo de Estados Unidos y es la única ciudad mexicana, no nomás de que viven mexicanos, sino perteneciente a la República Mexicana. ¿Se imagínense? Ahí es a donde va a ir a predicar Pablo. Una ciudad sumamente orgullosa, una ciudad con una identidad muy fuerte, una ciudad donde héroes de guerra habitaban ahí. No sé cuántos de ustedes han oído hablar de Audie Murphy, el verdadero Capitán América. ¿Alguien ha oído hablar de él? ¿No? Déjenme les platico. Esta persona
puede ilustrarnos mucho cómo eran aquellos soldados romanos que se quedaron a vivir en Filipos. Audie Murphy es el soldado más condecorado de la Segunda Guerra Mundial. Es en la historia el verdadero Capitán América. En una batalla clave, Murphy defendió a su unidad enfrentándose en solitario contra todo un batallón, salvando a sus compañeros y asegurando la victoria. Aunque estaba herido, su valentía y sacrificio lo convirtieron en un símbolo de honor y compromiso para el Army de los Estados Unidos hoy. Es como su gran héroe. Ahora, Filipos estaba lleno de capitanes América, imagínense. Entonces, son orgullosos romanos, orgullosos de su historia. Así como estos soldados en Filipo, así como este Capitán América, se distinguieron por su valor y sacrificio, Pablo, en esta sección que vamos a estudiar hoy, va a exhortar a los filipenses, o sea, gente cristiana, de los cuales algunos habían sido soldados, o familia de esos soldados. En esta sección que vamos a estudiar hoy, Pablo exhorta a estos filipenses a redirigir su espíritu militar, su actitud disciplinada como militares y su orgullo, ya no por Roma, sino por su ciudadanía espiritual. El apóstol los va a desafiar a vivir como ciudadanos dignos del Evangelio, a mostrar unidad, valentía y estar dispuestos a sufrir, no para ganar una batalla, no para ganar un territorio, sino para la gloria de Dios. Así que este mensaje es muy importante para nosotros hoy, porque nosotros también somos llamados a representar al reino de los cielos con honor, lealtad y sacrificio. Amén. Así que vamos a Filipenses ay, perdón. Solamente, dice el verso 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, para que sea que me vaya, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en el mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también sufran por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora han escuchado en mí. Así que comenzamos en el verso 27 con un llamado a vivir como ciudadanos dignos del Evangelio. ¿Cómo se ve un brasileño? ¿Cómo te imaginas un brasileño? Todos tenemos una imagen de un brasileño, ¿verdad? Chinito, como muy de playa, ¿verdad? Bailando con un balón de fútbol. Obviamente estamos hablando de estereotipos, pero más o menos, ¿verdad? ¿Cómo se ve un japonés? También, ¿verdad? Tiene sus características, su manera de vestir, cosas que comen. ¿Tú te imaginas a un japonesito en la mañana buscando una torta de tamal? No.
Ellos andan buscando sus onigiri, sus cosas esas que comen. ¿Cómo se veía un egipcio? ¿Cómo se veía durante el imperio egipcio? ¿Cómo eran? Rapados, con un taparrabos. Los que tenían más dinero pues traían oro, cosas así. ¿Cómo se ve un mexicano? ¿Verdad? Pues tenemos nuestra cultura y tenemos nuestros rasgos alegres, felices, dicharacheros, cotorros. Ahora les voy a preguntar, ¿cómo se ve un ciudadano del reino de los cielos? Porque Pablo les dice, solamente compórtense como es digno del Evangelio de Cristo. Compórtense como ciudadanos dignos del Evangelio. ¿Se está refiriendo a que se comporten como buenos romanos? ¿O se está refiriendo a, ok, ustedes son romanos, pero ahora tienen una nueva ciudadanía? Su ciudadanía verdadera está en el reino de los cielos. La palabra de Dios lo dice también en la epístola de Pedro, en la primera epístola. Nosotros somos peregrinos y extranjeros, ¿en dónde? En esta tierra. Así que hoy, para empezar, tenemos que reflexionar en cuanto a qué significa vivir como ciudadanos del reino de los cielos. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, utiliza este término para conectar con los filipenses, que entendían el orgullo y la responsabilidad de ser soldados romanos. Déjame decirte algunas cosas de ser un soldado romano. Número uno, por ejemplo, un soldado romano tenía el derecho, al igual que nosotros, de un juicio público y de poder defenderse. Fíjense, desde el siglo I ya tenían estas características judiciales. Pero déjame decirte algo que me sorprendió cuando lo estaba estudiando. Resulta que un romano estaba prohibido que tú crucificaras a un romano. Solamente los esclavos o los extranjeros podían ser crucificados. Y en algún caso de algún traidor, de una alta traición, ese sí podía ser crucificado. Hay una serie de cosas que ellos como ciudadanos romanos saben que tienen derechos y que tienen obligaciones. Una de las obligaciones era que tenían que prestar servicio militar. Y el servicio militar estricto, bien fuerte. ¿Por qué? Pues porque principalmente Roma se extendió a base de conquistas militares, así que había que estar nutriendo constantemente el ejército, pero en el ejército había dos clases. Todos los soldados rasos eran esclavos. Lo que era un capitán, un sargento, un coronel, todos los de grado no podían ser esclavos, tenían que ser forzosamente ciudadanos. Ahora yo quiero que pienses cuáles son tus derechos como ciudadano en este momento. Porque los filipenses tienen muy claro a qué se refiere Pablo con sus derechos y sus obligaciones. Y a veces como cristianos, cuando somos recién nacidos en Cristo, o apenas vamos avanzando, o por indisciplina no hemos estado desarrollándonos correctamente, no entendemos muy bien el tema de que yo en Cristo tengo obligaciones. Pensamos que Dios, Él, está para amarme, está para cuidarme, está para bendecirme, está para todo, pero todo tiene que ver conmigo, que Él es Dios. Y no es así, mis hermanos. En el momento que tú eres insertado en una iglesia, en el momento que tú vienes a ser parte del cuerpo de Cristo, en ese momento comienza una serie de responsabilidades de ti
para con Dios, y de ti para con el resto de nosotros, y de mí para con ustedes. Específicamente a mí, Dios me puso como pastor y desarrollo mis actividades de pastor, pero yo antes no era pastor y seguramente en algún punto pudiera dejar de ser pastor. Esto no es para toda la vida. Algunos sí, algunos no, pero todos somos ciudadanos. Todos somos ciudadanos del reino de los cielos. Y ahora Él nos llama a vivir, y aquí hay algo que nos desconecta, y que nos desconecta muy fuerte, porque para el ciudadano romano, ser romano implicaba mucho orgullo, y más los de Filipos, porque habían ganado con sangre ese territorio. Hoy nosotros, ser mexicano, en algunos sentidos es conflictivo y no logramos al 100% conectar con el orgullo que ellos sentían por ser romanos. Pero aquí tenemos una gran oportunidad. Tal vez nuestro gobierno, aunque oramos por él y aunque honramos a las autoridades, tal vez sí se han ganado a pulso, que como mexicanos no nos sintamos tan orgullosos de nuestro sistema, tan orgullosos de nuestro gobierno, tan orgullosos de esas cosas. Pero te digo algo, ya hace una buena oportunidad para nosotros, porque al voltear a Cristo, en Él no hay esas pérdidas, no hay esos errores. Nos conviene más sentirnos y sentir ese orgullo y vivir en ese orgullo y en ese gozo de pertenecer al reino de los cielos. Pero la pregunta es, tú, como miembro de la iglesia, ¿cómo tratas a Cristo? ¿Lo tratas a Cristo como el rey de tu ciudadanía celestial? ¿O tratas a Cristo como tu mesero, como tu mocito? Los creyentes debemos de vivir de una manera en la que reflejamos la grandeza del reino de Cristo. Así como los ciudadanos de Roma reflejaban la gloria de Roma, nosotros no reflejamos la gloria de nuestro sistema, la gloria de nuestra república. Nosotros glorificamos la gloria del que nos compró con su sangre. Amén. La iglesia es la embajadora del reino de los cielos en este mundo. Yo no sé si tienes claro qué hace un embajador, pero déjame darte rápido una explicación. El embajador de Estados Unidos abandona el territorio gringo para venirse a vivir a México y representar a su país, los intereses de su país y las cosas que su país quiere hacer por el nuestro, y viene y se instala aquí. Si cuando conocemos a Cristo, el Señor dijera, ¿ya me conociste? ¿Ya me entregaste tu vida? Vámonos, vete al cielo ya. Pero ese no es su plan. Conocemos a Cristo, nos da salvación, pero no nos lleva al cielo. Nos deja aquí como embajadores. Nos deja aquí como representantes. Así que no solamente el pastor, no solamente los líderes, cada cristiano tiene la responsabilidad de ser embajador y representante de Cristo por medio de sus acciones y sus palabras. En un mundo que va a decir, ¿y por qué haces eso? Nadie hace eso. ¡Qué raro! Como mexicanos entendemos, y algunos hasta han viajado a Estados Unidos y entienden, pero yo no sé si tú sabes
que China también tiene aquí su embajador. Y hay muchas más diferencias entre China y nosotros que Estados Unidos y nosotros. Así que imagínate cómo un chino, un coreano, en vez de saludar así, saluda así. Y tú puedes decir, ay, qué raro. Esa impresión debemos de causar nosotros. Tal vez no de que levantas las manos ahí en tu trabajo y haces cosas de liturgia, sino realmente los valores en los que vives, los valores del reino. Así que te quiero llevar a que reflexiones. ¿Estás viviendo como ciudadano celestial? ¿Estás viviendo en donde andes como un ciudadano? Pablo te recuerdo lo que dice, solamente que se comporten como es digno del evangelio. Hay un estándar. Sí hay una expectativa de ti y de mí. Y nos debe de causar un conflicto, nos debe de causar dolor cuando no cumplimos esa expectativa. Sí, Dios nos perdona. Sí, Dios tiene gracia para nosotros, pero a veces convertimos esa gracia y ese perdón de Dios en como que si Dios es permisivo y cada quien puede hacer lo que se le dé la gana, al cabo que Dios ya me salvó. Esas son de las cosas que este texto quiere corregir. La semana pasada veíamos cómo Pablo le dice a los filipenses, para mí el vivir es Cristo. Para estos soldados que para ellos su vivir era el ejército, la gloria de Roma. Esta semana o hoy, váyanse, pongan ahí en su casa Gladiador para que se empapen un poquito de este rollo. Entonces, nosotros como ciudadanos celestiales debemos demostrar a este mundo como embajadores los valores del reino, los valores del evangelio. Hazlo sin temor. Aquí Pablo dice, no importa que esté presente o esté ausente, ustedes tienen que vivir así. En el verso 28 nos habla de que debemos de ser valientes a pesar de la oposición. Y en nada estén intimidados, dice la palabra, en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. De ninguna manera se amedrenten por los que se les van a oponer. Ayer un grupo de nuestra iglesia, le quiero agradecer a todos los que participaron en las 24 horas de oración, porque el efecto fue increíble. ¿Cuántos fueron ayer? Como 15, entre 15 y 18 hermanos, entre hombres y mujeres de esta iglesia, salieron a las calles ayer a predicar a Cristo. Si tú los vieras y tú supieras quiénes son, tú hubieras dicho, no, pues si no habla aquí, ¿qué va a andar hablando allá afuera? Pues los reportes que me mandaron era de que esa persona específica que es muy tímida para platicar, cuando estaba ahí, hermanos, como que algo la agarró y iba y les decía y predicaba y saludaba y cómo estabas y déjame decirte esto y déjame decirte aquello. Hubo gente que no quiso nada, pero hubo gente que sí se interesó. Y hubo gente que sí quiso escuchar el evangelio ayer. Y eso, mis hermanos, nos tiene que dar mucho, mucho gozo. Y quiero que por favor le demos un aplauso a Dios por la vida de los que ayer salieron, porque fueron valientes.
Yo he predicado en las calles y sí se siente mello, sí se siente, pero ellos fueron valientes y Dios los respaldó y llegaron aquí diciendo, ¿cuándo volvemos a salir? Eso. Yo no sé, estudiando, pues había gente en Filipos que le decía a los hermanos filipenses que te volviste loco. Ahora te sientes más orgulloso del judío que fue crucificado que por Roma. ¿Estás loco? ¿Estás tonto? También estaban los judíos que perseguían a la iglesia. También estaban las familias de ellos que se oponían. Pablo, inspirado nuevamente por el Espíritu Santo, exhorta a los filipenses a que no se dejen intimidar por sus adversarios, recordándoles que su valentía es una señal de la salvación que tienen en Cristo. Y esta es una buena oportunidad para decírtelo. Tú no tienes por qué tenerle miedo a nadie. De hecho, la palabra nos dice que no le tengamos temor al hombre, porque el hombre lo único que puede llegar a hacer es matar el cuerpo. Un rasgo fuerte de un cristiano es su valentía. No tengas temor. Somos llamados a ser prudentes, somos llamados a ser sabios, pero muchos cristianos han confundido ser sabio y prudente con ser timorato. Sabio y prudente y no tomar riesgos. Y no, por aquí nos estamos, aleluyita, pan con agüita y aquí nada se mueve y aquí estamos bien. No, hermanos. Pablo cuando va y predica a Filipos, lo reciben y lo apedrean. La palabra no nos dice, no nos deja claro si lo matan o lo dejaron inconsciente de la apedreada que le dieron. Pero el chiste es que sacan, dice la palabra en Hechos, que arrastraron a Pablo fuera del pueblo y se veía como muerto. Pero lo sacaron y lo dejaron ahí tirado. Los hermanos llorando se pusieron a orar y Pablo abre los ojos, se levanta y ¿qué hace? No dice, no, pues vámonos, aquí está bien feo. No, aquí sí se ve que son bien, que están bien duros. No, Pablo se sienta en el piso, se quita la sangre de la cara, se para y dice en Hechos que se vuelve a meter a la ciudad. A la ciudad en la que lo acaban de apedrear, donde lo golpearon a casi dejarlo muerto. Pablo se para y se vuelve a meter. Cuando Pablo les escribe esto, ¿qué crees que se acordaron los filipenses? Cuando Pablo les dice, sean valientes, no se preocupen quién está en contra de ustedes. Ustedes vayan, hagan lo que se note la valentía en Cristo. Obviamente ellos están pensando, pues si este loco ya casi lo medio matan y se vuelve a meter. ¿Dónde está la valentía, mi iglesia? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu valentía? Si tú quieres sacar tu valentía de tus recursos, de los elementos que tienes tú, mi hermano, te respaldo totalmente que tengas miedo. Pero nuestra valentía, nuestra fuerza, no viene de nuestros recursos. ¿De dónde viene? De Cristo. Para el hombre, todo lo que para el hombre le es imposible, para Dios no hay imposible. Y por eso tenemos que ser valientes. No te dejes intimidar. ¿Cuántos aquí les ha tocado que
Dios en el corazón les pone, háblale a esa persona de mí. ¿Cuántos les ha pasado eso? A la mayoría. ¿Y qué es lo siguiente que te viene? Temor, ¿verdad? Ay, ¿qué va a decir? Ay, no, yo ya tengo mucha prisa. Ahí tienes que ser valiente. Cuando alguien te pida, cuando alguien cuestione tu fe, sé valiente. Valentía no es ser peleonero, ¿ok? Porque la palabra dice también, Pedro, que defendamos con mansedumbre nuestra fe, ¿ok? Tenemos a nuestro Señor que enfrentó cuánta oposición. En Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de sí, sufrió el oprobio, sufrió el tener en contra a las autoridades. Literalmente todo Israel se le puso en contra. Mira, se le puso en contra a las autoridades del templo. Se le puso en contra Herodes. Y se le puso en contra Pilatos. Las tres autoridades que gobernaban Jerusalén en ese momento estaban en contra de Cristo. Y tenemos su ejemplo de que Jesús no retrocedió ante ninguno de ellos. Aun cuando estaba crucificado, nos dio valentía de su ejemplo. También, mis hermanos, recordemos que tenemos una nube de testimonios de cristianos en todas las eras del cristianismo que nos son ejemplo de que mantuvieron su fe con toda firmeza, incluso cuando enfrentaron persecución, críticas, rechazo. Hay un misionero aquí en México que hace unas semanas lo metieron a la cárcel en una etnia. Y él ahorita está en una situación donde sus hijos no pueden ir no les permiten inscribirse a ninguna escuela de la comunidad. En muchos lugares no le venden. Muchas personas no le compran. Lo metieron a la cárcel a él, a su esposa, a su mamá y a su hermana. Y no contentos con eso, le pusieron una multa muy alta, porque él es misionero, pero es un campesino, es un indígena mexicano, campesino, que es misionero. Y se le ha preguntado si es tiempo de salir de ahí. Y él ha dicho, ¿sabes qué? Déjame orar. Porque si el Señor quiere que yo siga aquí sufriendo, aquí me quedo. Aquí me quedo. Sabiendo que mañana pueden ir por él y lo vuelven a meter a la cárcel y le vuelven a poner otra multa. Y muchas veces nuestra respuesta, aunque sea en el interior, es, ay, qué bueno que así no está aquí. Pobrecito. No, mis hermanos. Seguimos escribiendo los capítulos del libro de los Hechos. ¿Qué se va a escribir de esta iglesia? No se va a escribir lo que decía o hacía el pastor, ¿eh? No soy tan importante como para que el capítulo sea de mí. Es de nosotros. ¿Qué estamos escribiendo en lo que sigue del libro de los Hechos? ¿Qué te gustaría que en el capítulo, la iglesia en México? Había una iglesia en San Luis Potosí, llamada Vida Nueva para San Luis.
¿Qué te gustaría que dijera el párrafo? Ese párrafo podría decir que estamos enfrentando nuestras pruebas con confianza en Dios y valentía, o que éramos una iglesia que se parecía mucho a la Odisea. ¿Cuál de las dos preferirías? Verso 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que crean en Él. Si tú creíste en Cristo, fue porque el Espíritu Santo te concedió el entendimiento para que lo pudieras, para que te fuera revelado Cristo. Sin Cristo, sin el Espíritu Santo, no te hubiera sido concedido el entendimiento para creer en Cristo. Y nos gozamos porque tenemos salvación en Cristo. Pero también nos está diciendo Pablo, también te ha sido concedido sufrir por Cristo. Otra vez, Filipos es un pueblo de soldados. Y es bien padre cuando a un soldado le dan su equipamiento. Sus botas, su coraza, su pectoral, su escudo, su espada, su casco. ¡Wow! Ya soy un soldado. Y sí, mijito, pero con esa investidura también viene el llamado a pelear. Y con el llamado a pelear viene el llamado a sufrir. Nosotros hemos sido revestidos de Cristo, el cual sufrió. ¿Cómo vamos a ser revestidos de Cristo y no sufrir, hermanos? Así que si ahorita estás pasando por un tiempo complicado, pues dale gracias a Dios. Ahí hay un verbo muy interesante. Ecariste. Y quiere decir, se os ha concedido como un regalo. Ya viene Navidad, ¿verdad? Y ya vienen esos regalos que nadie quiso y que van a ser regalados de nuevo, ¿verdad? ¿Tú cómo vas a recibir el regalo de que se te ha concedido sufrir para Cristo? Piénsalo un momento. ¿Cómo lo vas a recibir? Vas a decir, no, ¿qué es esto? No, 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 no. Mira, a ti te queda increíble, ten, quédatelo. O vas a decir, va. Pablo enseña que sufrir por Cristo no es una carga, sino un privilegio. Para mí el vivir es Cristo. Hay una secta por ahí que se llama Pare de Sufrir. Hasta en el nombre trae errores doctrinales fuertes. Si Dios no quiere, si Dios nos ha regalado, concedido por su gracia el privilegio de sufrir por Cristo, porque al soldado le daban el privilegio de sufrir por la gloria de Roma. Pero ahora a estos soldados les dice, sufran, pero por la gloria de Cristo. ¿Tú cómo crees que lo pensaban ellos? ¡Wow! Puedes sufrir para Cristo, o sea, es algo más elevado. Bueno, pero si hay un llamado al sufrimiento, entonces Dios quiere que sufra. Pues no, no es que Dios quiera que sufra, pero es parte de. Viene con ser cristiano. Entonces le puedo decir a Dios que ya deje yo de sufrir.
No. Lo que puedes pedir es consuelo en Cristo. Y por eso es tan importante la iglesia, porque nos podemos consolar unos a otros. Unos han sufrido algo que ahora alguien está sufriendo y ese que lo sufrió hace tiempo lo puede consolar y decir, entiendo por lo que estás pasando. No te preocupes, esto va a pasar. Vas a salir victorioso de esto. Si Cristo murió, si Cristo sufrió por nosotros, mis hermanos, ¿cómo no vamos a sufrir nosotros por Él? Ahora eso quiere decir que vayas y te pongas a gritarle a la gente para que te agreda y ahora sí estoy sufriendo bien, bien sabroso. No. Sino que en el desarrollo de tu vida cristiana van a haber episodios de sufrimiento. El Señor Jesús soportó la cruz para reconciliarnos con Dios. Y la iglesia participa de ese sufrimiento. Al negarte a ti mismo, al exponerte a una majadería, al exponerte a burlas, al exponerte a una agresión, al predicar el evangelio. Sufres al vivir como un ciudadano digno del reino de los cielos, vas a sufrir rechazo. Pero gózate en el Señor, porque estás viviendo el privilegio de sufrir por Él y para Él. Te quiero preguntar, ¿estás dispuesto a sufrir? A ver este sufrimiento como una oportunidad de glorificar a Dios y avanzar en su reino. Y por último, versículo 30. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís en mí. Lucha, batalla, conflicto. La palabra de Dios aquí nos describe la vida cristiana como una contienda, como un conflicto, una batalla, una contienda espiritual. Y les he hablado de esto, pero es bueno recordárselos. No te estés peleando con el diablo. El diablo no te puede arrebatar nada, mis hermanos. Fíjate, si Dios Todopoderoso te da algo y el diablo te lo puede quitar, ¿qué protección nos estaría dando Dios? No. No te andes peleando con el diablo. Tu verdadero enemigo, tienes 3 enemigos: el diablo, el mundo y tú mismo. Así que lucha con paciencia, lucha perseverantemente, lucha encarnecidamente contra ti mismo, contra esas cosas que se oponen a Cristo. Los felicito porque seguramente varios aquí lucharon con su flojerota para venir hoy. ¿A quién le tocó bañarse con agua fría? ¿No? A veces nos ha tocado bañarnos con agua fría. Mi boiler como que se toma su tiempo para echar el agua caliente. Y a veces nos ha tocado, ni modo, fría, pero ya vamos. Tenemos que llegar. Al grupo de varones les envié esta semana, la semana pasada, un grupo de 3 muchachitos que tú no sabes, pero ellos dicen, se están metiendo en el río y de repente el agua ya les llega por aquí, por el pecho, por la cintura. Y cuando están ahí luchando en el lodo, luchando con las ramas ahí, una de ellas dice, aquí vamos a la iglesia, vamos a la reunión de jóvenes. Cuando yo vi ese video y dije, estos niños están dispuestos a cruzar un río, a llenarse de lodo,
a la incomodidad de quedar empapados para llegar a su iglesia, para llegar y estudiar la palabra de Dios. Sí, mis hermanos, ahí ya hace un conflicto. Porque el conflicto va a ser, ay no, ya que flojera, yo ya no me quiero estar mojando. Ay no, que flojera, yo ya no quiero estar viendo a esa hermana que me cae gorda. Ay no, yo ya no quiero servir. Ay no, yo ya no. Ahí es donde está tu conflicto, ahí es donde está tu batalla. Tienes un vicio, tienes una adicción, ahí está tu batalla. Y la puedes ganar. Tienes el poder del Espíritu Santo, pero empieza a pelear. Estás en un pecado, arrepiéntete y empieza a caminar en justicia. El evangelio nunca se ha tratado de que no te equivoques, sino que busques vivir para la gloria de Dios. Y si te equivocas, pidas perdón, te vuelvas a levantar y vuelvas a caminar para adelante y buscar no volver a cometer el mismo error. Cristo lidera tu batalla, no estás peleando solo. Jesús venció al pecado y venció a la muerte. Ahora te está llamando a seguirlo. Nosotros como iglesia somos un cuerpo unido, donde los miembros nos debemos apoyar unos a otros. No lo pienses como miembro de aquí del club, sino como un órgano del cuerpo. El hígado le apoya al estómago a digerir los alimentos. Los pulmones hacen equipo con el corazón, unos a otros. Te machucas el dedo, todo el cuerpo se duele y ahí te vas y te chupas el dedo, ¿verdad? Para que, no sé por qué tenemos ese reflejo, pero bueno. ¿Quién está hoy dolido? Ven, oramos por ti, te damos un buen abrazo, te damos consejo, seguimos orando por ti a lo largo de la semana. Por favor, oren por Luis. ¿Dónde está Luis? Luis. Ah, está atrás. Luis la semana pasada me platicó que está preocupado por una situación en su trabajo. Sostenemos en oración a los demás. Todos aquí, ¿quién no tiene aquí un problema? Todos tenemos problemas. Mis hermanos, ¿quién no necesita aquí que oren por ti? Todos necesitamos oración. Aquí es donde vienes a cargar pilas. Así que este llamado se acaba o se cierra con la cereza en el pastel, haciéndonos un llamado a que trabajemos juntos como iglesia, enfrentando las luchas de la fe, enfrentando las luchas para que nuestra vida sea para la gloria de Cristo. Así que concluyendo, los filipenses entendían qué significaba ser ciudadano romano, vivir con honor, con lealtad, con valentía. Y hoy, aunque nosotros no somos ciudadanos de Roma, en esta era posmoderna, nosotros tenemos que vivir como ciudadanos del reino de los cielos. Esto implica representar a Cristo, ser valientes, aceptar el sufrimiento y luchar juntos. Así que como los soldados de Filipos o como el verdadero Capitán América, hoy te llamo a que luches con honor en tus respectivas causas, para que todo sea para la causa de Cristo. Tienes un llamado a luchar con valor, con lealtad y en unidad. No luches solo, sabiendo que nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Y nuestro único propósito como ciudadanos del reino es glorificar a Cristo. Amén. Pongámonos en pie.